Hace 10 años, la ciudad de Holguín se convertía en el epicentro de la atención mundial. La visita del Papa Francisco fue una jornada histórica, donde la ciudad trascendió fronteras y unió a millones de personas en un mismo sentimiento de fe, esperanza y misericordia. Hoy recordamos aquella visita que concluyó aquí, en la Loma de la Cruz, desde donde bendijo a la diócesis y convirtió a la ciudad cubana de Los Parques una vez más en noticia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y sobre toda esta ciudad. Amén. Amén. El 21 de septiembre del 2015, la ciudad de Holguín abría sus puertas al mundo para recibir a su santidad el Papa Francisco. En hermosas imágenes queda guardada aquella cálida acogida protagonizada por el pueblo en señal de unidad, comprensión y fe. El monseñor Emilio Aranguren, obispo de la diócesis de Holguín y anfitrión principal de la visita, recuerda aquel momento. Yo conocía al cardenal Bergoglio desde el año 2007 en Aparecida, en Brasil, donde participamos en una asamblea y siempre hubo como especie de una empatía en las relaciones entre nosotros. Y por lo tanto, yo estaba acompañando al Papa, al sucesor de Pedro, pero también estaba acompañando a una persona conocida, a una persona que sabía cuál era su expresión. Es decir, nunca se me olvidará cuando íbamos a la Loma de la Cruz en el Papa Móvil al doblar por Pepe Torres y ya tomar allá Capitán Urbino. Un hombre, un señor con un niño en hombros le gritó y el Papa le hizo así con una espontaneidad tremenda, correspondiendo a aquel saludo, igual que en el mismo recorrido que se hizo interno en la plaza, cuando se le acercaban a algunas personas que le alcanzaban un niño. Ese gesto espontáneo es propio de su persona, igual que con los vecinos cuando estuvimos en el obispado, al él bajarse en el obispado y saludar a los que estaban enfrente, que estaban ahí preparados para ello, y después a la salida fue una visita natural, espontánea, sencilla. La visita del Papa a Holguín era inminente. La historia religiosa demostraba la necesidad de que el Vicario de Cristo llegara hasta esta región. La diócesis de Holguín era importante que el Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano, el Papa de la Sonrisa, visitara esta ciudad. ¿Por qué? Porque en los anales de la historia y de la historia eclesial de Holguín hay hechos importantes que así lo ameritan. Lo primero es la llegada de Cristóbal Colón por estas tierras, cuando fondea sus naves frente a la bahía de Bariay el 27 de octubre y el 28 pone pie en tierra. No por gusto también, la nao capitana se llama la Santa María. Colón era devoto de la Virgen María y el gran hecho histórico y religioso también de gran veneración popular es el hallazgo de la imagen de la Virgen de la Caridad flotando sobre la bahía de Nipe. Se supone que en 1612 es la fecha que los obispos católicos cubanos han dado a este gran hecho, cuando estos dos hermanos indios, Hoyos, y este negrito Juan Criollo con 10 años, encuentran flotando, que parecía un ave, con ropas que no se mojan, según cuenta en su declaración, la declaración de Juan Moreno, flotando en una tablita que dice: yo soy la Virgen de la Caridad. Es la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. La Santa Misa se ofició en la Plaza de la Revolución Calixto García, la cual contó con la asistencia de Raúl Castro Ruz en su condición de presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, acompañado también de las principales autoridades católicas del país. Lista la ciudad de Holguín para recibir al Sumo Pontífice de la Iglesia Católica. Papa Francisco bendecirá la ciudad de Holguín desde la Loma de la Cruz. Ese día, Holguín era el centro de la noticia en los medios cubanos y extranjeros. Ello requirió un estricto aseguramiento tecnológico para que miles de personas presenciaran en directo la visita apostólica desde cualquier parte del mundo. Se planificó hacer transmisiones desde 3 sitios fijos, ¿no? El aeropuerto para el recibimiento y la despedida. En la plaza se iba a transmitir la misa y en la Loma de la Cruz el acto de bendición de la ciudad. Pero además de eso, también se iban a transmitir el recorrido. Para transmitir el recorrido se iba a usar un helicóptero con una cámara
y desde un carro que se le llama la escatolina, otra cámara, que era el carro que iba delante del Papa. Para lograr esto, hubo que realizar, entre otras cosas, la construcción que permitiría establecer enlaces de fibra entre esos puntos fijos y el centro de Texas que está en Telecristal. Y también fue necesario establecer los enlaces, había que establecer los enlaces que permitían subir la señal al helicóptero y desde el mismo helicóptero a la Loma de la Cruz para, por esa vía de la Loma de la Cruz, que llegara al centro de Texas de Telecristal y enviarse para La Habana por el Sistema Nacional. Y en La Habana, desde el Estudio 10, se completaba la señal con lo que ocurría allí en el estudio y luego se transmitía nacionalmente a través de todo el sistema de Radio Cuba e internacionalmente se enviaba al COI, que es el Centro de Transmisión Internacionales para el resto del mundo. Cuando a mí me preguntan entre las coberturas periodísticas que he hecho cuáles me han marcado más, yo siempre menciono la cobertura del Papa Francisco en su visita a territorio holguinero. Yo creo que fue una sabia decisión de los directivos del ICRT el hecho de que convocaran a Leticia Rodríguez de Santiago de Cuba, porque el Papa iba a estar en Santiago, y también que convocaran a un holguinero para narrar justamente un acontecimiento que iba desde la llegada del Papa Francisco al Aeropuerto Internacional Fran País de Holguín, todo ese recorrido que lo llevaría hasta la Plaza de la Revolución, Mayor General Calixto García, también esos encuentros que sostuvo frente al obispado con parte del pueblo holguinero, y también ese momento tan especial frente a la estatua del Papa Juan Pablo II en la parroquia de San Isidoro de Holguín. Para cualquier tipo de cobertura periodística uno se prepara mucho. Cada holguinero guarda un recuerdo de aquella visita que marcó un antes y un después en la historia de Holguín. Así lo afirma el monseñor Emilio Aranguren, obispo de la diócesis de Holguín. Como muchas veces la historia dice, antes de Cristo y después de Cristo, pues también nosotros tenemos las visitas papales. A partir del 1998, después del 2012 y después del 2015, las visitas papales también marcan, dentro de lo que es la vida de la Iglesia, también en la vida de la sociedad, marcan un hito, un antes y un después. La huella que dejó el Papa Francisco en Holguín trasciende el paso del tiempo. Esta no fue solo la visita de un jefe de Estado más, sino la presencia humilde de un mensajero de paz que abrió caminos de esperanza y unidad. Su abrazo de fe y misericordia sigue vivo en cada rincón de esta ciudad, recordándonos que la grandeza se encuentra en la sencillez y el corazón de su gente. Carlos Fernández, Adrián Verdece y Miguel David Brusón Hernández, Canal Cubano de Noticias.